Las ciencias naturales, a ver esto que les enseñé ya la clase pasada, sin mirar. Las ciencias naturales recurren a un modelo de explicación de los fenómenos de acuerdo con el cual las leyes proporcionan inteligibilidad a los casos particulares a partir de la incorporación de los mismos a la clase de casos regidos por la regularidad natural expresada por la ley. A este modelo, ¿cómo se lo denomina? Está hablando de el modelo de explicación. Ya explicación les dice algo. De las ciencias naturales. Podría ser perfectamente el nomológico deductivo porque me habla de leyes generales que dan inteligibilidad. Quiere decir, ¿qué quiere decir eso? Exactamente, nos permite entender, nos permite comprender, nos permite explicar, nos permite, eso es volver inteligible, es decir, ser accesible. ¿A qué otra palabra le suena inteligibilidad? ¿Cerca de qué palabra está? ¿Cómo? Del intelecto, de la inteligencia. Entonces, esto quiere decir que el modelo te lo hace posible de ser captado por la inteligencia o por el intelecto. Por eso es la palabra inteligible. Cuando hay algo ininteligible, ¿qué quiere decir? Que no se entiende, que es imposible de ser capturado por nuestra inteligencia, o porque está desordenado, o porque es caótico, porque está mal escrito. En cambio, algo inteligible es justamente la potencia de un pensamiento de poder ser capturado por nuestra inteligencia. Estamos entonces, lo que está diciendo ahí es que las ciencias naturales poseen un modelo para explicar en el cual las leyes generales te lo hacen entendible, te lo hacen comprensible, te explican esto particular que no entendés. Porque está bajo el modelo de ¿qué también se llama? Una cobertura de qué tipo que también se llama. Muy bien, el modelo de cobertura legal. ¿Qué quiere decir esto? Cobertura legal. Está cubierto por una ley. Exacto, está cubierto, está protegido, está bajo el marco de una ley general. Entonces, si yo explico la caída en la física, esto se ve muy bien, por eso les pongo ejemplo, porque estamos hablando de ciencias naturales. Un objeto pesado, ¿qué le pasa? Se cae, se va, ¿a dónde? ¿Vuela? Cae al suelo. Se cae, exacto. Se cae al suelo. Y esto pasa acá en la Luna, en China comunista, en Cuba revolucionaria, en todos lados va a pasar. Y también pasa ¿en dónde? En la Luna, en Marte, en Júpiter. ¿Por qué? Porque ¿qué hay por debajo? ¿Cuál es la ley que me cubre todos estos casos que acabamos de poner? La de gravedad. Exactamente, la ley de gravedad, que es universal. Es para todo tiempo y todo lugar. Es en el pasado, en el presente y en el futuro. Es acá, en la Luna, en donde sea que yo me pueda imaginar, la ley de gravedad funciona hasta ahí, porque hay lugares donde ya se ve que no, pero bueno, en general es una ley con bastante fuerza, con bastante pocos casos de que no puede llegar a ser así. Entonces, es más, cuando Neil Armstrong da esos saltos en la Luna que parece que rebota, que parece este rebote, es también por la ley de gravedad, porque en la Luna la gravedad es menor que en la Tierra. Entonces, todo esto es una cobertura legal. Esto es el modelo de explicación típico de las ciencias naturales y que le ha dado muchísimos, pero muchísimos buenos resultados a las ciencias naturales. Entonces, ¿ven?
Acá tienen los 3 casos, modelo inductivo, no. ¿Por qué? Porque el modelo inductivo, ¿de qué a qué va? ¿Cómo funciona? De lo particular va a lo general. Muy bien. En cambio, este es la ley que te explica los casos particulares. Muy bien. Entonces, por eso es el modelo de cobertura legal o nomológico deductivo, como había dicho la compañera. Excelente. El realismo es una perspectiva filosófica que, a ver, ¿a qué le sonaba el realismo? Excelente. Muy bien. Considera que la única referencia posible de los términos científicos son las entidades observables, que son las únicas reales. No. Considera que los conceptos teóricos tienen referencia y esto está constituido por entidades teóricas, que es lo que acaba de decir muy bien la compañera, es decir, los conceptos teóricos tienen referencia de alguna manera en lo empírico y tienen de alguna manera alguna clase de entidad. O considerar que la realidad social tiene tanta entidad como la realidad física. Esta última no está contestando qué es el realismo. Esto lo estudian, está en Klimovsky. El texto de Klimovsky tienen explicadas todas estas perspectivas que son fundamentales, porque entonces, si yo en ciencias soy realista, quiere decir que entiendo que cuando yo hablo de gen, de átomo, de clon, que son, o de pueblo, que son entidades teóricas, esas realidades tienen entidad de alguna manera. Otros van a decir que no, que son instrumentos para conocer, pero que no, que son tan armadas como un número o una forma geométrica, que son cuestiones racionales que se arman para poder comprender una determinada realidad, pero que no tienen entidad por fuera del hombre que la creó para poder entender, por ejemplo, lo que fuese. ¿Se entiende? ¿Los chicos del Zoom también me están siguiendo bien? Sí, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Una ley universal, ¿qué es una ley universal? Este es fácil, a ver. Hola. ¿Qué es una ley universal? Una ley que se cumple en todo tiempo, en todo lugar, y para cualquiera. Muy bien, una ley que no tiene que... Muy No bien, admite una ley excepciones. que carece de excepciones, porque se cumple, como muy bien dijo la compañera, que no sé quién sos, porque o hago una cosa o hago la otra. Espera, voy a ver si agrando un poquito esto. No. Sí, ahí. Muy bien. ¿Vanina, fuiste? Sí, yo. Bien, No muy bien. puedo activar la cámara, perdón. No te preocupes por eso. Una ley universal es una ley que aunque admite excepciones, ya podría ser universal si admite excepciones, muy bien. No, vos ya leés eso y ya tenés que decir que esta no es la respuesta. Versa sobre una clase. Es una ley inductivamente válida. Si hay algo que no es válido es la inducción para pensar desde el punto de vista racional, porque te puede llevar a falsedades, porque vos conocés algunos casos y generalizás para todo. Y en ese salto que das, se te pueden filtrar casos que no son. Es una ley que no admite excepciones y vale para todos los casos presentes, pasados y futuros. Ay, ¿qué hice? Ay, se me fue el mouse. No me quiere andar. Bueno. No me importa. Es una ley inductivamente válida, es una ley que no admite excreciones, salió. Ay, me muero. No, es que no admite excepciones, chicos. Se ve que nos saltó el corrector. Y vale, ¿se habían dado cuenta? Sí, profe, sí. Ay, perdón, les pido mil disculpas.
y vale para todos los casos presentes, pasados y futuros que caen bajo la ley. ¿Sí? Esa es justamente la de las excreciones, es excepciones, por favor, les pido. Creo que ya mismo... Igual nosotros ya no lo tenemos para verlo. Ay, qué suerte. ¿No lo tienen para ver en serio? Bueno, entonces no lo corrijo, listo, lo corregimos más adelante. Voy a ver hasta quedar. Bueno, los conceptos científicos que refieren a inobservables, ¿cuáles son? Son los teóricos. ¿Y qué quiere decir que sea inobservable o teórico un concepto? Es que no se puede observar, a ver, tangiblemente no sería la palabra más correcta. ¿Que no se puede observar? Que no se puede Visualmente. observar. ¿Cómo? Visualmente. Visualmente, ¿y qué más? ¿A través de qué? Muy bien, entonces no es solo visualmente, no podés acceder ni visualmente, ni olfativamente, ni auditivamente, es decir, no podés acceder a través de los sentidos. Y el conjunto de los sentidos arman la experiencia. Entonces, terminamos diciendo, no podés acceder a partir o a través de la experiencia. Eso es un inobservable, que directamente no. En la posición realista, ellos dicen, bueno, como las entidades inobservables o teóricas tienen entidad, de alguna manera accedemos a ellas indirectamente a través del observable. Entonces, cuando Freud dice que los sueños son presencia del inconsciente o los olvidos son presencia de lo inconsciente, el inconsciente no podemos acceder. Es un término teórico en la teoría freudiana. No tenés acceso directo a través de tu experiencia, pero sí tenés acceso indirecto. Cuando vos analizás un olvido, que es un olvido bastante significativo, estás accediendo a ese inconsciente. Cuando accedes a través de los sueños, estás accediendo a ese inconsciente. ¿Estamos? Pero siempre tenés que tener un acceso, porque si no es lo mismo que ficción. ¿Estamos? ¿Se entiende esa diferencia? Si yo creo en el unicornio azul, no sé, tengo que tener en ciencia alguna evidencia de que ese unicornio azul me explica algo, o lo creo desde el punto de vista instrumentalista. Es un instrumento que a mí me permite tener acceso a la realidad y operar sobre la realidad. ¿Se entiende esto? Porque esto es difícil. A ver, ¿ustedes alguna vez viajaron en subte? Ustedes cuando viajan en subte tienen, el que viajó en subte tiene, y si no, tiene un diseño de este tipo. Entonces, yo tengo la estación 1, la estación 2, la estación 3. Yo me subo acá y sé que tengo que bajar en la estación 4 para irme a la Facultad de Ciencias Económicas en Buenos Aires. ¿Sí? En la UBA, por ejemplo. Entonces tengo que bajar en esta estación que se llama, no me acuerdo cómo, pero vamos a ponerle Callao. No se llama Callao. Se llama de otra manera, pero en este momento voy a ver. Facultad de Medicina se llama. Facultad de Medicina. Se llama la estación. Y yo me subo en Callao. A ver, esto es un esquema. A mí este esquema me permite operar sobre la realidad. Si yo me subo en Callao, bajo en Facultad de Medicina y camino, cruzo la plaza y llego a la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Me permite operar sobre la realidad? Sí. ¿Se parece a la realidad? ¿Es la realidad? Muy bien, no. Porque posiblemente las estaciones hagan así. Y por ejemplo, acá está la 1 y de la 1 a la 2 hay un pedacito, pero de la 2 a la 3 es más largo y a la 4 todavía es más largo. Es decir, no se parece a esto. Esto cuando te lo muestran es equidistante. Sin embargo, a mí esto me permitió operar sobre la realidad. Es decir, esto fue un instrumento
que a mí me permite operar. Esto es lo que creen los instrumentalistas que es la ciencia. Es un instrumento que en su carga teórica, en todas las teorías, permiten operar sobre la realidad, pero están alejadas de lo que es la realidad. Entonces ahí diríamos, bueno, un clon, un gen, o el pueblo, o las clases populares, o el proletariado en la teoría marxista, son categorías, entidades teóricas no observables que me permiten comprender la diferencia de dinero que entra en un hogar o que entra para una persona diferente de otra. O el acceso a bienes culturales, simbólicos y materiales que puede tener una persona u otra. Eso es lo que se ve, eso es lo empírico, es lo que llego a través de la experiencia. ¿Estamos? Ahora, la clase social, que es la categoría teórica marxista, eso es un instrumento que me permite entender las diferencias. Pero la clase social en sí misma no existe, sino dentro de esa teoría. ¿Se entiende? Entonces, para algunos científicos son realistas, como analizábamos recién. Otros son instrumentalistas. Y otros son idealistas y creen que en realidad todo está armado por la mente humana y que hay una convención entre los científicos en determinadas épocas históricas donde digo, bueno, a mí lo que hoy nos convence más para poder operar sobre la realidad es esta teoría que no se parece, no sabemos en la realidad lo que es. Porque es como si no se creyese que el hombre fuese capaz de conocer la realidad tal cual es. Porque hay una parte de la realidad que el hombre construye. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. ¿Se entendió, chicos? No sé si ven esto, por ejemplo, lo que escribí en el pizarrón. Profe, no se ve el pizarrón. Se escucha medio bajo. No te preocupes, porque la verdad que soy malísima con el uso del pizarrón. ¿No ven? No se ve nada. No. Si entendieron la explicación, si no se las vuelvo a dar, Agos. ¿Entendiste? Sí, la explicación sí, yo igual escucho medio bajito, no sé si es solo yo o al resto le pasa lo mismo. ¿Ahora? Ahí está mejor, profe. Ahí se escucha Bueno, me mejor. acerqué el micrófono. Bueno, menos mal que me dijiste. Perfecto. Bueno. Entonces, esta de las excreciones no la quiero ni ver. Los conceptos científicos que refieren a inobservables son conceptos que refieren a entidades que no pueden ser observadas directamente. ¿Observación directa a través de qué? De los sentidos. O el conjunto de sentidos, ¿cómo lo llamamos? Experiencia, exactamente. Conceptos que refieren a entidades subjetivas, no. Conceptos que refieren a evidencia empírica, ¿cómo serían? Si yo pongo la C, ¿qué son? ¿Qué definición me da la C? Esto es bolazo total. ¿Y esto? Exacto, los conceptos científicos que refieren a observables son conceptos que refieren a la evidencia empírica. Excelente. Estructura social, inflación, entropía. ¿Qué tipo de conceptos son, chicos? Teóricos. Muy bien, Adrián, excelente. ¿Por qué son teóricos? A ver. Porque están referidos a entidades o propiedades inobservables. Exactamente, exactamente. Y están en el marco de una teoría. Muy bien. Sí. Sí.
No, ¿qué observas vos? Ay, ¿quién está hablando? Ay, chicos, encima que estoy con los barbijos. A esta altura, ¿sabe cómo tiraría los barbijos? ¿Cómo? No, la inflación no la observás. ¿Qué observás vos? Sí, eso observás, pero la inflación es un concepto mucho más profundo que la suba de precios, porque te está explicando el por qué en una teoría, porque es parte de una teoría que te explica todo el proceso. Vos lo que ves es que hoy la lata de tomate sale 10 pesos más que ayer. Eso es lo observable. No, porque cuando vos hablas de inflación no hablas solo de que te subió el precio de algo. Estás hablando de toda una concepción que hay por detrás de eso. ¿Mm? Muy bien tu pregunta. ¿Se entiende que son todos? Ninguno duda de que son todos conceptos teóricos. Chicos, de estructura social lo mismo. ¿Sí? Porque nada de eso se puede ver. No podés acceder a eso de manera directa. Es indirecto. Vos ves que algo sube de precio. Eso es lo que vos observás. Ahora que eso lo llames, que hay inflación, por la explicación que la inflación te da, de que nunca la entendí, pero que no hay reserva en el Banco Central. Yo más que eso no puedo decir, pero también me resulta un poco incomprensible, les soy honesta, porque desconozco las teorías económicas. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, lo mismo, estructura social. ¿Vos qué ves? Vos ves gente que vive distinto. Eso es lo que ves. Eso es lo que observás. Que hay gente que recibe más dinero que otra. Que hay gente que justamente por el dinero accede a bienes culturales y simbólicos distintos. Eso es lo que vos observás. Pero vos no observás una estructura social. El nombre estructura social lo da una teoría que dice, bueno, vamos a llamar a estas diferencias entre el acceso a esto y el acceso a lo otro, vamos a llamarlas clases sociales. Y estas clases sociales se acomodan en una estructura social, que tiene que ver, por ejemplo, que si recibo tanto dinero por mes, pertenezco a tal clase social. Eso es tu teoría. Todos los conceptos observables se basan en teoría, si no, no observás nada. Si no tenés una teoría por detrás que te indique lo que ves, es como el marciano de la clase pasada. Si vos no tenés teorías previas, no ves nada, estás ciego. Ahora, vos, una cosa es decir, clase social, esto es marxista. Esto lo ves en una teoría marxista. Y otra cosa es que vos veas gente que gasta. Eso es lo que vos ves. Esto es lo que ven, chicos. Que después haya habido una teoría que a esto lo llamó clase social. Puede el día de mañana venir otra teoría que a este lo llame grupo vulnerable. Porque gasta poco. Entonces, este nombre, este concepto, esta forma, es teórico. Porque yo no veo un grupo vulnerable. Yo veo gente, personas que reciben poco dinero, que no llegan a los servicios básicos. Otra cosa, servicios básicos. ¿Qué son los servicios básicos? Cuando decimos los servicios básicos insatisfechos. Los servicios básicos fueron cambiando con el tiempo. Gas, luz, agua, ¿no es cierto? Antes era comida y cuando ustedes estudiaban Edad Media, vestimenta, señor feudal, para que yo me pueda vestir, comer, alimentarme, chao. ¿Qué luz, qué gas, qué agua? Corriente. ¿Entienden? Eso es parte de la teoría que a vos te da y te indica eso.
Estructura social. Si vos no lo entendés en el término de una teoría, vos ves una estructura social, ves gente acomodada como la estructura que te dice, no, eso es teórico, eso es un instrumento, eso es esto, del subte. ¿Entienden cómo es? ¿Sí? ¿Y a los observables? Obvio, no existen conceptos observables si no hay un teórico que me lo esté explicando. Porque yo observo una clase social del proletariado si la estoy mirando de manera marxista. Si no, no veo al proletariado. Veo gente que cobra un salario y que tiene que laburar porque le corresponde laburar y cumplir con los derechos, chao, con las obligaciones del trabajador. Veo otra cosa. Si en cambio yo veo una posible masa trabajadora de asalariados que se organizan en sindicatos, en organización, estoy viendo cosas distintas. Y veo cosas distintas porque hay teorías distintas que me avalan para ver eso. ¿Estamos? Bien. Algunas explicaciones en historias que concatenan hechos que están vinculados de manera no causal, pero son sucesivos para explicar un evento o proceso, esas explicaciones en historias son explicaciones funcionales, explicaciones por intenciones o explicaciones genéticas. Genéticas. Exactamente. ¿Por qué? Porque justamente hablan de una historia, concatenan hechos, vinculan hechos y no causalmente. Muy bien. Las explicaciones estadísticas garantizan la verdad de las conclusiones. ¿De qué manera? Inductivamente, y si algo de inducción hay porque hay una generalización, pero lo que te pregunta acá más que nada es la garantía. ¿Cómo te da? ¿Qué tipo de garantía te da la explicación estadística? ¿Son verdaderas? Probabilísticas. Probabilística, excelente, ¿eh? Agos, no, ¿y quién más? Sí. Creo que Agustín también, no sé si fue lo mismo. Sí, fui yo. No. ¿Fui yo quién? Agustín. Agustín, muy bien, ahora te me pusiste para que te vea, digamos, el recuadro del que habla. Las explicaciones estadísticas garantizan la verdad de las conclusiones. ¿De manera conclusiva son necesariamente verdaderas? No, ¿por qué no? ¿Cuándo yo podría decir que la verdad es conclusiva? ¿Y si la probabilidad es 100%, en qué estoy? ¿En una ley estadística? No. No. A ver. Universal, una ley general, muy bien, exacto, y ahí es más conclusiva. De manera inductiva, ¿apoyan las conclusiones con algún grado de probabilidad? ¿Cómo es esa? Verdadera. Deductivamente, la verdad de las premisas es contingente, está mal. Bien. Está bueno, con esto tapo la... Vieron que siempre hay, con el cuadrado les tapo lo otro. Así no chumean. Las explicaciones funcionales por intenciones. ¿En dónde se emplean mucho? Ay. Las ciencias sociales. En las ciencias sociales. ¿Por qué? ¿Qué palabra ahí es clave para pensar en ciencias sociales? Intenciones. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede explicar un poquito más de esto? ¿La planta tiene intención de crecer? No. Pero es una cuestión donde no hay una voluntad. Una intención tiene voluntad. Puede ser. Sí. Pero eso proviene... Claro, pero es... De la libertad, puede ser. Ahí está, la intención, muy bien, excelente, implica conciencia. Por eso se dice, jurídicamente, hay intencionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Lo hizo a propósito, hermano.
Claro, lo que nosotros decíamos, me lo hiciste a propósito cuando éramos chicos, bueno, con ustedes no, pero yo usaba mucho ese término con mis hermanos cuando me peleaba. Me lo hiciste a propósito. No, no te lo hice a propósito. Sí, me lo hiciste a propósito, te tiré algo, bueno, qué sé yo. Eso, es hacer algo a propósito porque estás buscándolo, ahí tenés una intencionalidad, tenés la conciencia de querer hacerlo. Por eso jurídicamente vieron que es mucho peor cuando hay intencionalidad. Quise matar a alguien o quise atropellarlo en la calle, lo hice a propósito, lo hice con intención. Ahí tiene que mediar una voluntad, una conciencia, que no pasa en ciencias naturales. Por eso las explicaciones funcionales por intenciones son frecuentemente dadas en el campo de la social. Y la libertad tiene algo que ver, ¿no, profe? La libertad, claro, ahí muy juega. bien, Ignacio, porque ¿cómo? De elección. Exacto, Ignacio. Vos elegís intencionalmente dañar o ayudar a alguien. Explícitamente. Desde los modelos de explicación comprensiva, la subjetividad del investigador no sé, acá es difícil adivinar, porque no sabemos qué es lo que va a decir. A ver, ¿es un rasgo que obstaculiza la subjetividad, la investigación y debe ser suprimido? No, el que me contesta eso, yo directamente esa respuesta que digo, quisiera que la recursen, porque no entendieron la complejidad de lo social. Y me vuelven a repetir lo que dice la gente en la calle. Y ustedes ya no pueden repetir ni pensar como la gente en la calle. Ustedes ya son futuros profesionales, con lo cual tienen una sofisticación para pensar que no pueden repetir sandeces como esta. No es una sandez, es el desconocimiento de una complejidad. Entonces digo, no, la ciencia tiene que ser objetiva y toda subjetividad debe ser suprimida. Ajá, entonces suprimís a las personas que construyen la ciencia social. Decirle a los marcianos, decirle a Dios que venga acá a estudiar las cosas que hay que estudiar. Y vos lo escuchás en la tele todo el tiempo, decir, y horas se pasan, y vos decís, una burrada. Entonces ustedes ya no pueden decir eso, ya no lo pueden pensar, y lo tienen que cuestionar toda vez que sus amigos digan estupidez como esa. Es un elemento que forma parte de la investigación social, pero debe ser incorporado en un modelo de explicación causal. No, esto los confunde simplemente. Es un elemento que posibilita la explicación porque permite actualizar las intenciones y motivaciones de los actores sociales. Mi subjetividad me permite justamente entenderte para entender la realidad, entender al otro, entender una revolución, porque yo también, si me siento totalmente constreñida, quisiera romper cadenas. La única manera de comprender esa revolución para sacarte de encima, por ejemplo, un yugo de un dictador, es entender lo que uno pasa cuando le quitan la libertad. Entonces, es un elemento que posibilita la explicación. Bien, excelente. El instrumentalismo, lo acabo de explicar con el esquema del subte, es una perspectiva filosófica. A ver, ¿quién me puede decir algo? No, ahí en ese caso te estoy pidiendo que un poco desarrolles la perspectiva. A ver si te sale, aunque sea un poquito. Porque el instrumento en el cual te puede llegar a mostrar lo que es la realidad, es la realidad, entonces es una creación filosófica. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, muy bien. No sé si las palabras son totalmente adecuadas, pero estás comprendiendo el concepto. Te falta estudiar después las palabras correctas para expresarlo. Pero entendés lo más importante, que es qué quiere decir la gente cuando dice yo soy instrumentalista desde el punto de vista filosófico cuando hago ciencia. Ay, estamos, pero es una cosa. ¿Escucharon, chicos, los del Zoom, lo que dijo el compañero? No, profe, no se escuchó bien.
Bueno, lo dijo bastante, no me acuerdo. Pero se acercó muchísimo a la respuesta. Habló de creación, habló de que es un instrumento que te permite, dijo no operar, pero dijo otro término que no me acuerdo cuál fue, pero que te permite entender la realidad o comprenderla. Entonces, el instrumentalismo es una perspectiva que los conceptos teóricos para ellos son instrumentos de la investigación, pero considera que esos términos no tienen como referencia entidades, es decir, no existen. No hablamos mucho de existencia porque confunde mucho filosóficamente, pero que no tienen entidad. Son creaciones, en definitiva, como dijo el compañero. Esto, el subte, el esquema del subte, chicos, que nada se parece al camino que el subte hace, es en todos los lugares del mundo la forma de tomar un subte y que operar sobre la realidad, porque vos te tomás en una parada, bajás, sabés que para 2 veces, en la tercera te bajás, caminás y llegás. Es decir, te permitió operar sobre la realidad. Ahora no se parece ese dibujito equidistante, no se parece en casi nada en lo que realmente el subte hace por debajo de la tierra. Entonces, esto es un instrumento, esto sería el concepto teórico, que me permite comprender, me permite explicar, pero ese término no tiene entidad en sí mismo. Considera que los conceptos teóricos no son de utilidad y deben ser reemplazados. Bueno, esto no es así, pero además, ¿qué pasaría si solamente, a ver, yo les voy a hacer una pregunta, porque hoy están muy sesudos, ¿qué pasaría si solamente usamos términos observables, como dice la B? Exacto, no podríamos llegar a profundidad, no podríamos casi explicar nada. Serían generalizaciones empíricas muy básicas. No podríamos llegar a comprensiones profundas. Podríamos decir, bueno, todos los individuos que tienen, que reciben esta cantidad de bienes materiales y simbólicos por mes, pertenecen o son, qué sé yo, pertenecen a un determinado grupo. ¿Y qué hago con eso? Yo después tengo que decir que esto forma parte de una estructura, que hay unos sobre otros, que adquieren poder. Si después tengo que profundizar eso, porque si no con esas afirmaciones empíricas generales no hago nada. Volvemos, ahí tenés siempre un problema. Yo solamente me dio una observación. No, porque puedo generalizar y puedo compartirlos con otros investigadores que vean lo mismo y ahí deja de ser subjetivo, pero no me termina de cerrar lo que digo. ¿Entendés? Es como si vos dijeras, y bueno, me quedé ahí. ¿Viste cuando alguien no te termina de explicar las cosas bien y te quedás ahí? Bueno, eso sería, que lo vivimos siempre, cuando hay gente que habla a mitad de palabra o esconde la mitad a propósito, y decís, no me cerró. Bueno, esto sería lo mismo para la ciencia. Tengo grandes generalizaciones empíricas. A ver, es como si yo le dijera, bueno, en la ciudad de Santa Fe, los estudiantes universitarios que eligen la UNL son estudiantes que viven cerca de las sedes UNL. ¿Explico algo? Es una generalización que capaz que es cierta. Pero bueno, ahora decime, ¿qué hago con esto? Los por qué, las causas, los para qué. ¿Qué relaciones tienen y qué asociaciones, como dijo la compañera, tienen con otras realidades, con sus familias, con sus bases culturales, con el acceso a los bienes simbólicos de esa familia, con los propósitos? Y ahí entras en lo teórico. O sea, ahí te vas de este grupo de estudiantes, geográficamente en este lugar, que van a estas instituciones. Ya te fuiste. ¿Vamos? Ay, no sé dónde estaba. ¿En el seno lo explicamos? Ay, no me acuerdo. Se me hizo una laguna. ¿Dónde estaba, chicos? Considera que no son de utilidad, ya lo vimos. Toma los conceptos teóricos como instrumentos de la investigación y considera que estos términos
tienen como referencia a entidades. Exacto, ahí mezcla realismo con instrumentalismo, por eso la C no es verdadera. Por la segunda parte, que estos términos tienen como referencia a entidades. La idea es que no tienen como referencia a entidades, por eso son instrumentalistas. ¿Estamos? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Bueno, excelente. Vamos entonces a dejar de compartir.